y vamos a usar como modelo a un personaje del Antiguo Testamento, pero ya dijimos muchas veces que todo lo del Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que habría de venir. Entonces vamos a usar, este es el personaje que yo he sentido, me he identificado mucho con él como guerrero y he aprendido mucho de él, y es Gedeón. Es un lindo ejemplo de lo que debe de ser un guerrero. Así es que vamos a, aquí en sus apuntes está todos los versículos bíblicos, no va a tener que abrir la Biblia, ahí mismo puede ir escribiendo, yo voy a ir comentando en la medida que vayamos leyendo, ¿sí? Bueno, vamos a hablar entonces de Gedeón, y en Jueces capítulo 6, vamos a ir leyendo. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Entonces, Madián, esta es una información, ahí la tiene usted en sus apuntes. Madián estaba limitado al noroeste por Edom, donde vivían los edomitas, descendientes de Esaú. El distrito del cual se apoderaron los madianitas lindaba con Moab y era fronterizo con los amorreos. Imagínense, estos estaban Edom por un lado, los moabitas y los amorreos. Los madianitas eran moradores del desierto. De hecho, fueron unos mercaderes madianitas los que compraron a José para llevarlo a Egipto. El suegro de Moisés también era madianita. Y estos, los madianitas, aliados con los moabitas, sedujeron a Balaam para que maldijera a Israel. Entonces son datos importantes en relación a los madianitas. Entonces los madianitas, amalecitas e hijos del oriente invadieron Canaán como que fueran una nube de langostas. Recuerde que Israel pues iba a tierra de Canaán, iban a poseer Canaán, pero se encontraron con la oposición de madianitas, amalecitas y los hijos del oriente. Ahora, en lo que leímos anteriormente, fíjese bien que fue el Señor el que entregó a los israelitas en manos de los madianitas por 7 años, porque habían hecho lo malo delante de Jehová. Ok. Vamos a seguir. Gedeón, Jueces 6, 4 al 6. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces Madián o los madianitas son símbolo de devastadores, destructores, usurpadores, intimidadores, porque les tenían miedo a los israelitas, invasores, provocan pobreza y llevan al pueblo de Dios a la miseria cuando el pueblo ha abierto una puerta. Pero fíjese bien que ellos clamaron a Jehová. Entonces seguimos con capítulo 6, versos 7 al 10. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces fíjese, cuando un pueblo clama, siempre hay respuesta de Dios, y en este caso Dios responde al clamor del pueblo enviándole a un profeta. Ahora, el profeta habla el mensaje o comunica el mensaje de Dios para ese pueblo. Pero lo primero que el profeta les hizo ver fue el favor de Dios. De parte del Señor les habló y les dijo: yo les saqué de tierra de Egipto, yo les hice esto. Les hizo ver el bien, la misericordia, el favor de Dios.
sobre ellos y los confronta con su desobediencia. El profeta no solo les dijo, el Señor los va a libertar de mano de los madianitas, no, los confrontó con la desobediencia de que ellos no habían escuchado la voz de Dios o no habían hecho la voluntad de Dios. Y entonces vemos que si nosotros obedecemos a Dios, no debemos temer de los dioses, o sea, de los demonios. Ahí dice anteriormente en lo que estábamos leyendo, dice que no, en el verso 10, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. O sea, quiero sentar aquí una palabra o un fundamento. Si usted obedece la voz de Dios, no tiene por qué tenerle temor a los demonios. ¿Sí? Porque si estamos en obediencia al Señor, los demonios no tienen por qué tener autoridad contra nosotros. Y la palabra dice, no hay agorero ni adivino contra la casa de Israel. El que tiene temor es porque sabe que no está obedeciendo la palabra. Okay. Seguimos con el verso 11 y 12 de Jueces. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. ¿Qué cosa? Al ángel de Jehová le gusta sentarse. ¿Se ha fijado que en varias partes de la Biblia dice que se sentó? La cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Veamos ahí ciertas cosas. Número 1, Dios siempre llama a la gente ocupada. Dios no llama a haraganes. Yo en la Biblia no he visto que haya dicho, y estaba descansando en la hamaca y Jehová lo llamó. No, todos estaban trabajando cuando Jehová los llamó. Dios no llama a los haraganes ni a los perezosos. Él llama a los que están trabajando, porque el Señor sabe que le van a hacer bien el trabajo. Puede confiar en ellos. Y lo otro, Dios llama a las personas como las ve en su eternidad. Él le llama a Gedeón varón esforzado y valiente. Pero si nosotros vemos, ya vamos a leer los siguientes versos, de valiente no tenía nada Gedeón. Ya va a ver, de principio a fin se moría del miedo. Pero Jehová, el ángel de Jehová le dice esforzado y valiente. Él ve lo que seremos en la eternidad. Él ve la obra terminada. Él no nos llama con nuestras limitaciones. Él no le dijo, salve a ti cobarde, ni ten paz, miedoso, no, esforzado y valiente. Qué bueno que el Señor nos llama, ¿verdad? Así nos llaman las cosas que no son como si fueran. Seguimos 13 al 15. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros. Mire, después de que le dicen esforzado y valiente, mire todo el argumento. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Empieza a cuestionar. ¿Y dónde están todas sus maravillas? ¡Qué incredulidad! Que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado. Mire, autoconmiseración. Y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y qué forzado y qué valiente. Mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mire, le está diciendo, ve con esta tu fuerza. Le está diciendo, no te envío yo. El Dios Todopoderoso lo está enviando y todavía le está preguntando, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y le está diciendo Dios que es Él el que lo está mandando. Y todavía le dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Si poco le faltó decirle, no tengo ni en qué caerme muerto. Si eso le está diciendo, soy pobre, no valgo nada, no tengo nada, soy el más chiquito, el más ignorado, yo no puedo. Imagínense, y Dios lo está llamando y todavía le dice que es esforzado y valiente. Tenemos esperanzas nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjese, ¿cuál es la respuesta de este Gedeón? Número 1, negativismo. Porque le dice, ¿cómo? Y no es que dicen nuestros padres que nos sacaron de Egipto y dónde están las maravillas. Yo no veo nada, yo veo que todo es negativismo. Gedeón está confesando la realidad, no la verdad. Es muy importante que sea Dios quien nos envíe. El ángel de Jehová le dice, no te envío yo. Entonces, cuando nosotros vamos por nuestra propia fuerza, no se garantiza nada. Pero si es Jehová el que nos envía, a pesar de nuestras debilidades, el Señor hará la obra.
Gedeón obviamente tenía problemas de autoestima, pero lo que yo veo es que a Dios no le importa cómo nos vemos a nosotros mismos, sino cómo Él nos ve y lo que Él puede lograr con nosotros. Si fuera por cómo nos vemos nosotros, yo creo que ninguno de nosotros el Señor hubiera llamado. Pero gloria a Dios que Él nos ve en su eternidad y Él ve la obra terminada y perfecta. Y aún los que están descalificados para los hombres y de nuestro punto de vista, el Señor lo puede usar. El único ingrediente que necesitamos es el favor y la gracia del Señor. Él todo lo puede. Seguimos, versos 16 al 18. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si ha hallado gracia delante de ti, todavía lo duda que ha hallado gracia, con todo lo que le dice, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Mire qué interesante, Dios le está hablando, le está diciendo que va a ir con él. Todavía Gedeón está dudando. Le pone una condición para que de verdad le muestre que es él quien le habló. Pero a pesar de todo eso, como él en el fondo sabe que es el ángel de Jehová, entonces cuando vamos delante de Dios no debemos ir con las manos vacías. Y él lo que le dice, espérame, voy a ir a traer una ofrenda para ponerla delante de ti. Eso es un acto de adoración muy poderoso, la ofrenda, hermanos. Entonces, la seguridad que Dios le da al que llama es que si Él está con nosotros no hay nada que temer. A pesar de que Gedeón pide pruebas, tiene duda, incredulidad, vemos que Gedeón conoce desde sus antepasados la importancia de la ofrenda. Una ofrenda, amados míos, puede romper la pobreza y la miseria. Una ofrenda de sacrificio. Seguimos, verso 19 al 21. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Esta ofrenda fue profética. La carne y los panes sin levadura tipifican a Jesús. Panes sin contaminación, la carne sobre la peña es Cristo también. El agua derramada sobre la ofrenda, que era el caldo derramado. El báculo que toca la carne y los panes. Yo recuerdo cuando la lanza fue puesta en el costado del Señor Jesús. Y lo interesante es que el fuego sube de la peña. Fuego que sube de la peña para consumir el holocausto. El fuego del Espíritu Santo, el fuego de Dios para consumir la grosura, para consumir la carne, para levantar todo, una ofrenda del todo quemada delante del Señor. Esto era profético. Por eso yo digo que esta ofrenda rompió todo. Seguimos, verso 22 al 24. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Recuerda lo que se había dicho desde antes en Génesis, en Éxodo, que nadie vería a Dios cara a cara porque moriría. Pero le dice, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom o Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Entonces, número uno, Gedeón reconoce la visitación de Dios. Dice que viendo él que era el ángel de Jehová, o sea, reconoce la presencia de Dios, la visitación de Dios. El ángel le declara su paz, o sea, el Shalom de Dios. Paz a ti, no morirás. Orden para tu vida, armonía, todo ordenado en el propósito de Dios. Y lo otro interesante es que inmediatamente Gedeón levanta un altar al Señor. O sea que está hablando de adoración. Y dice que
Gedeón mismo le llamó al altar o al lugar donde edificó el altar, Shalom, o paz, lugar de paz. Esto es muy importante. Los hebreos se saludaban, paz a vosotros. Y dice que eso era tan amplio que incluía también prosperidad. Seguimos 25 al 26. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Mire que aquí hay varios puntos interesantes. Uno de ellos es, él acaba de edificar un altar, sin embargo el Señor le está pidiendo que haga otro altar. Pero el contexto de esto, yo digo, lo más importante es que tenía que cortar la idolatría de sus ancestros. Nadie puede ir a la guerra, nadie puede enfrentarse con el destructor si tiene ancestros que practican idolatría u ocultismo. Necesita cortar los altares idolátricos de sus ancestros. Este toro que le dice que sacrifique era un toro joven. La Biblia hace una diferencia entre un toro maduro y un toro joven. En el hebreo la palabra que se usa para este toro en particular es par. Y yo creo que eso significa fuerza. Estos toros jóvenes eran engordados en Basán. Pero el entregar o el sacrificar el toro era como entregar la fuerza, la virilidad, la energía humana. Aquí no está hablando de una adoración a un toro maduro, está hablando de entregar o de cortar un toro joven. Entonces, los preparativos para la guerra: entregar la fuerza humana natural, derribar los altares idolátricos de nuestros ancestros, ofrecer en holocausto, ¿verdad?, la fuerza natural. Siempre que se derriba un altar del enemigo, hay que levantar un altar a Dios. Por eso es que le digo que interesante, él acababa de levantar un altar llamándolo Jehová Shalom, pero ahora que Dios le da la orden de que derribe la imagen de acera y los altares que tiene su padre levantados, que levante otro altar. Esto es una guerra de altar contra altar. Cuando usted derriba un altar al enemigo, en ese lugar tiene que levantar un altar a Dios, porque usted no puede dejar el lugar vacío. Es lo mismo que luego vemos nosotros en el Nuevo Testamento, que dice que si alguien es liberado, los espíritus andan en lugares errantes o desiertos y vuelven a ver si encuentran la casa vacía, y si no, el postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, siempre que derribes un espíritu inmundo, un altar al enemigo, tienes que levantar un altar de adoración al Señor. Eso es un principio. Y los altares se levantan, tienen un error ahí en la D, se levantan, S en vez de D, en lugares altos y convenientes, porque eso fue lo que el Señor le dijo: levántalo aquí, en la cumbre del peñasco, donde te parezca conveniente. El lugar alto significa dominio, autoridad. Seguimos 27 y 28. Entonces Gedeón, fíjese, tomó 10 hombres de sus siervos, no lo hizo él solo, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Entonces, ¿qué fue lo que Gedeón hizo? Número 1, para derribar altares nunca lo haga solo. Tome los hombres de su confianza, hágalo en compañía. La guerra espiritual no es una labor de una sola persona. Por supuesto, aquí estamos hablando de la guerra espiritual del tercer nivel, ¿verdad? No estamos hablando del conflicto interior, no estamos hablando de ministrar liberación a otro. Estamos hablando de toda una región en Canaán que estaba peleando contra los madianitas, o sea, guerra espiritual estratégica o del tercer nivel. Tomó 10 hombres. El número 10 es la base completa de responsabilidad humana. 10 fueron los 10 mandamientos, 10 vírgenes esperan al esposo, 10 leprosos sanó el Señor, a 10 siervos se les confiaron las minas. O sea, 10 es número de responsabilidad humana. Y por eso él escogió 10 hombres, y 10 eran el mínimo de personas en Israel para tener un círculo de oración, por decir.
Entonces, cuando derribes altares, hazlos de noche. Dice que él no lo quiso hacer de día, sino de noche. Se hace en secreto, no se hace públicamente, no se hace a la luz del día. Cuando vaya a hacer guerra espiritual estratégica, tiene que hacerlo como algo muy privado, que ya después los que se den cuenta, se dieron cuenta cuando ya fue derribado, pero no es que se lo va a comunicar a todo el mundo qué es lo que va a hacer. Seguimos, 29 y 30. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y voy a seguir. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Siempre habrá una reacción del enemigo. Cuando usted entra en guerra espiritual, siempre va a haber una reacción del enemigo. No se va a quedar tranquilo. Y el enemigo y sus secuaces van a investigar quién lo hizo hasta que lo encuentren. El enemigo deseará la muerte del guerrero, porque miren lo que dijeron: que muera este que derribó el altar. Nosotros nos convertimos automáticamente en sus enemigos. Por eso lo llamaron Jerobaal, porque le declaró la lucha a las tinieblas. Pero usted no se preocupe, desde que usted vino a Cristo ya usted es automáticamente enemigo del diablo. Espero que así sea, y que usted no sea uno de sus espías secretos, sino que usted sea un enemigo del diablo. ¿Sí? Entonces siempre somos sus enemigos desde que entramos en esta guerra. 33 al 35. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. El valle de Jezreel, es una información adicional, es donde los madianitas pues plantaron su campamento. Y este es uno de los pocos lugares en Palestina donde se pueden formar ejércitos en orden de batalla. El cuerno, o sea el shofar, hermano Oscar, si les muestra ahí esos dos tipos de shofar, es para llamar a la batalla. Pero fíjense que dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y entonces tocó el cuerno. Eso me indica que tiene que ser bajo la guianza del Espíritu, bajo la unción del Espíritu Santo. Él además envió mensajeros. Aquí tengo yo dos tipos de cuerno de carnero. Este es un shofar corto que se usa más para convocatoria de guerra. Este otro es un shofar largo, lo estiran. Este es un cuerno de carnero, y este es más que todo para llamar a asambleas para algún tipo de celebración solemne. El shofar o cuerno de carnero inició como un instrumento de guerra marcial para convocar a la guerra, pero se convirtió en un instrumento de liturgia para los sacerdotes, para convocar, a veces para convocar al arrepentimiento, para convocar al ayuno, al gemido o a una celebración. Pero también es un instrumento musical, que de hecho es el único instrumento musical hebreo que todavía permanece en uso en los israelitas actuales. Este sello que ve aquí, ese lo tiene también, ¿verdad? Tiene el sello del rabinato o kosher, es decir, que el carnero al cual le quitaron este cuerno fue criado por rabinos, tuvo el sello de ellos. Cuando lo mataron de la manera que los rabinos instruyeron, cómo desangrarlo y todo. El cuerno también fue tratado de la manera de los rabinos, porque tienen algunas características o cualidades especiales. Cuando usted lee en cuanto a Josué, cuando fueron y derribaron las murallas de Jericó,
lo que tocaron fueron cuernos de carnero. Casi siempre cuando la Biblia dice trompetas, está hablando de shofars o cuernos de carnero. Ahora, esto es un símbolo, una sombra y figura de la voz profética, porque si se usa para convocar, hoy día los que convocan de parte de Dios son los profetas. Entonces simboliza, ¿verdad?, la voz profética. El sonido de un shofar no tiene nada mágico en sí mismo. Yo recuerdo una vez a alguien que estaba tocando el shofar y entonces decían que salía un olor a demonios cada vez que la persona lo tocaba y que olían, que eran fétidos los demonios que salían. Pero lo que pasa, hermanos amados, que no había sido bien limpio el cuerno y tenía todavía unos vestigios de carne de carnero adentro, y con el olor de lo quemado, pues al salir salía el tufo a cacho quemado, ¿verdad? Pero no son, sí, los demonios huelen a cacho quemado, pero en esa ocasión no era eso. Lo que quiero decirles, no debemos de hacer un mito, una idolatría de un shofar. Es un instrumento como quien usa una trompeta del 15 de septiembre, pero bajo la guianza del Espíritu, un líder, un profeta de Dios, un apóstol, puede usarlo como un símbolo de una convocatoria o en un momento especial que el Espíritu Santo lo indique. Puede hacerlo para una declaración o para establecer la voz de Jehová como un acto profético. Pero no tiene nada de mágico. Sin embargo, no cualquiera puede tocar el shofar. No sé por qué razón. Y bajo la unción se toca. Hace ratito bajo la unción nos llamé que estaban tomando atol de elote. Entonces es para que los conozcan. Y hay diferentes. Después les voy a traer el otro lunes, con el favor de Dios, un escrito muy corto. Ideal fuera tener el cassette. Pero hay diferentes toques. Hay 5 diferentes toques de shofar, según si es para guerra, si es para convocatoria santa. Unos son toques cortos, otros largos, otros combinados, y cada uno pues tiene un símbolo, ¿verdad?, para ellos en Israel. Entonces, amados míos, convocó Gedeón y todos se reunieron para explicarle las estrategias de guerra. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, imagínense que todavía sigue dudando este hombre, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Eso es un pedacito de trapo, un vellón de lana, un pedacito de trapo. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció aquí, así pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Seguimos con el 39. Mas Gedeón dijo a Dios: todavía no se convence, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ahora al revés, fíjese. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Entonces, Gedeón, a pesar de todo, sigue dudando de su comisión. Amados, eso es muy importante. Antes, que el Espíritu Santo no moraba en el corazón de los hombres, se le podían poner vellones a Dios. Hoy día usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted que le guía y le dirige y le confirma. No necesita ponerle vellones. Es decir, usted no tiene que decirle: Señor, si es verdad que tú me llamaste a tal cosa, te pido que cuando yo salga a la calle me encuentre con fulano. No, eso no es de gente de este tiempo lleno del Espíritu Santo. Señor, si es verdad que tú quieres, te pido que ahorita me llame fulano. ¿Sabe lo que puede ocurrir? Que usted puede controlar la mente de otra persona. Usted puede lograr que la persona le diga, le hable. Aún hay quienes van a una reunión donde hay profetas y dicen: Señor, si es verdad que tú me llamaste, te pido que me hables a través de este hombre. Y usted sabe que el profeta mismo puede percibir lo que está en su mente y en su corazón, y puede ligarse emocionalmente y darle la palabra que usted está esperando oír. Entonces no le ponga vellones a Dios de esa manera. Espere que el Espíritu Santo hable a su interior y le confirme a su corazón, pero no le ponga condiciones, porque es muy delicado, muy peligroso. Y conozco gente a la cual el diablo les ha hablado y les ha destruido el ministerio.
porque no confiaron en la voz del Espíritu. Entonces Jehová, fíjese, le confirma por primera vez, otra vez, 3 veces, pide otra prueba y le vuelve a confirmar. Bueno, ahora capítulo 7, verso 1 al 3. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, o sea Gedeón, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, contrario a lo que nosotros pensaríamos, ¿verdad? No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase del monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Amados míos, mire, eran 32,000 al inicio. En primer lugar, Dios no quiere que el hombre se atribuya a sí mismo la gloria. Dios no quería que fueran demasiados como para decir: es porque éramos muchos, por eso los vencimos. El Señor quiere que en todo le demos la honra y la gloria a Él. La victoria no está en el número, no está en la cantidad. Está en la obediencia y en la condición del corazón. Luego, los miedosos no deben ir a la guerra. Los que le tienen miedo al enemigo, que se queden en casa, se queden en la tienda de campaña como los que se regresaron. De los 32,000, 22,000 eran miedosos, solo 10,000 se quedaron que no tenían miedo. Hay quienes, no, yo en eso de guerra no me meto porque yo tengo miedo, después en la noche el enemigo me está moviendo la cama y veo cosas. No, ese que se quede. ¿Verdad? Que se quede allí en la casa. El temor es puerta abierta al enemigo. Por eso el perfecto amor que es Cristo echa fuera todo temor. Versos 4 y 5 del capítulo 7. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. El Señor es el que escoge los que van a la guerra. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. ¿Ustedes entienden cómo fue esa instrucción y qué fue lo que pasó? Hermano Oscar, ¿quiere hacerle ahí, por favor, como lame el perro? Fíjese, habían dos, claro, pero aquí para que la cámara te mire ahí. Sí, hay una situación, ok, exactamente. Ok, a ver el otro, los otros que tomaron, que doblaron las 2 rodillas y tomaron. No, ajá, exacto. No, así es. ¿Cuál es la diferencia? El que lame como lame el perro, agarró con una mano el agua y le hizo así, pero no soltó su arma. Su arma la mantuvo en una mano y con la otra trajo el agua para tomarla. Los otros que doblaron las 2 rodillas tuvieron que botar el arma, porque ¿cómo se va a arrodillar usted y embrocarse a beber en un ojo de agua si no se sostiene con las manos? Se va de cabeza, ¿verdad? Entonces tuvieron que dejar el arma para apoyar sus 2 manos y luego beber. Esos estaban descartados. Entonces los que apartaron para ir a la guerra son los que nunca soltaron el arma, aunque tuvieran sed. Hay muchos que cuando van a la guerra se distraen y sueltan el arma. Aun cuando usted ve Nehemías, el restaurador dice que los de Nehemías estaban con una mano en la obra y la otra en la espada. No tienen que botar el arma. El guerrero nunca debe botar el arma, ni siquiera para comer ni para beber. Está siempre en guerra. Que sí, dijo el celular. Entonces Dios trabaja con un remanente. Dios hizo selección. Dios es el que prueba y aprueba. Dijo: yo te los probaré, le dijo el Señor. Y le da el criterio de cómo van a ser aprobados. Entonces Dios prueba y aprueba al que irá. La manera de ser probados a veces no tiene sentido. Entonces doblarse sobre las rodillas para beber agua es dejar el arma a un lado, y beber como lame el perro se hace con una mano y la otra libre para tomar el arma. Dios nos dará las estrategias y a veces no tendrán sentido.
Versos 6 y 7, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. El resto, eran 10,000, ¿verdad? Imagínense. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, o sea, sus shofars o cuernos de carnero, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Él estaba arriba. Entonces, ¿cuál es el remanente? Mire, originalmente eran 32,000. Se devolvieron 22,000 que tenían miedo. De los 10,000 que quedaron, 9,700 no pasaron la prueba porque soltaron el arma. Entonces, de 32,000 solo quedan 300. ¿Qué porcentaje es eso? Alguien que sea rápido en las matemáticas. Esos son los que fueron a la guerra. Y Jehová entregó a Gedeón el enemigo en sus manos. Fíjese bien que primero le dijo: yo te he entregado al enemigo en tus manos, y después le dijo que descendiera y lo envió. Primero el Señor nos da la victoria y después nos manda. En el Señor es diferente que en lo natural. Él primero lo entrega en nuestras manos espiritualmente y después ya le dice que vaya solo para ser testigo de la victoria. De hecho, cuando los muros de Jericó, ¿qué fue lo que derribó los muros? Ellos no fue que gritaron gloria a Dios porque ya se habían caído, no, primero gritaron gloria a Dios y después se cayeron, ¿verdad? Bueno, entonces, versos 10 al 12, y si tienes temor de descender, baja tú. O sea que Dios sabía que seguía miedoso él. Mire que al montón de miedosos se los apartó, pero y él todavía está con miedo y sin embargo el Señor lo tiene ahí, lo usa. Baja tú con furia a tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces, fíjese qué interesante, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Dios siempre manda de dos en dos. Le dijo: vete con tu criado. Y después vemos cómo él envía a los discípulos de dos en dos. Nunca los manda solos. Lo que no ve uno, lo ve el otro. Gedeón tenía su escudero, era su criado. Normalmente los criados eran escuderos. Pero lo que me llamó la atención es que dice que vas a oír lo que ellos hablen, entonces tus manos se esforzarán. Cuando oímos lo que el enemigo habla, nosotros tomamos fuerza. Los hijos de Dios toman fuerza cuando oímos lo que el enemigo está tramando. O sea que si Dios está con nosotros, no importa si el adversario es una multitud. Gedeón vio que eran como langostas tendidos todos, pero el Señor le había dicho que le entregaría a los enemigos en sus manos. Versos 13 y 14, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. O sea que aún los adversarios reconocían que Dios le había entregado a Gedeón los madianitas. Entonces, algo interesante es que los del ejército enemigo también tienen sueños. Este era uno de los contrarios. Y tuvo un sueño y con revelación, hermanos. O sea que el hecho de que alguien tenga sueños con revelación no dice que es profeta ni que es de Dios. Los del enemigo también tienen sueños y también tienen revelaciones. Nostradamus tiene profecías. Los contrarios saben cuando Dios nos ha dado la victoria. Y Dios permite que escuchemos lo que el enemigo ya conoce. Muchas veces usted en el espíritu puede entrar al campamento enemigo para escuchar lo que ellos hablan, para que usted sepa qué es lo que ellos ya conocen. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, imagínense el enemigo interpretando también.
Si es que estaban más avanzados, y nosotros a veces alguien habla lenguas y no hay quien las interprete, o alguien tiene un sueño y no hay la interpretación. Estos soñaban e interpretaban. Entonces cuando Gedeón oyó, dice que adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, de así en cada uno, ¿verdad?, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Esto está muy interesante. Antes de ir a la guerra siempre debemos de adorar. Gedeón, cuando escuchó lo que el ejército contrario decía de él adoró antes de ir a la guerra. Me preocupa un poco esto, que Gedeón le creyó más, pero a veces somos así nosotros, a lo que escuchó del ejército enemigo que a lo que Dios ya le había revelado. El Señor le había dicho 2 veces que le entregaba al ejército de Madián en sus manos, y él seguía poniéndole vellones al Señor y dudándolo. Pero cuando oyó que los enemigos, que los contrarios dijeron: este sueño quiere decir que Jehová le ha entregado a Gedeón a los madianitas, ahí sí creyó y fue, les dijo: descendamos que ya, y adoró y todo, ¿verdad? Las armas de guerra no tenían sentido. Realmente esas armas de guerra eran una estrategia, eran una señal profética, y una poderosa señal profética, y ya lo vamos a ver. Si nosotros lo vemos en lo natural, imagínense que los madianitas eran un ejército grande como langostas tirados en todo el territorio, y aquí va Gedeón con solo 300 hombres, y ni siquiera llevan fusil, no llevan lanza, no llevan cuchillos, no llevan nada. Lo que llevan es un shofar, un cántaro y una candela. Qué ridículo se deben haber visto. Un shofar, un cántaro y una tea encendida, o un hachón de ocote, o una candela encendida. ¿Verdad que es ridículo del punto de vista natural que 300 hombres con estos 3 elementos que no tienen nada que ver con guerra se enfrenten a todo un ejército de madianitas que parecían langostas y que estaban comiéndoles todos sus viñedos y comiéndoles sus higos y destrozándoles el fruto y todos los plantíos? Ya vamos a ver lo que son los 3 elementos. Y les dijo: miradme a mí. Cualquiera diría: que Gedeón más creído, miradme a mí, pero si acabamos de ver que tenía un problema de autoestima. Y sin embargo ahora dice: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. ¿Se acuerda que Pablo decía: imitadme a mí como yo imito a Cristo? Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. ¿Sabe que los líderes de Dios, los guerreros de Dios, son reconocidos por el diablo? No solamente se conoce el nombre en los cielos, sino que es temido en los infiernos. Por eso cuando aquellos hijos de Exeba quisieron liberar a los endemoniados y le decían: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Y qué le dicen los demonios? A Jesús conocemos y a Pablo también. ¿Pero y tú quién eres? ¿Qué pata puso ese huevo? ¿Y este de dónde salió? No tiene las señales de Cristo, no tiene la autoridad. ¿Y estos quiénes se creen? Está haciendo lo que hace Pablo, pero no tiene la autoridad. Pero a Pablo sí lo conocían los demonios, y salieron desgreñados, desnudos y todo. Gedeón sabe, en este momento él sabe cuál es la instrucción de Dios, cuál es la comisión de Dios, y que el Señor ya le dio la victoria. Entonces el ejército contrario temía también al líder. Un líder siempre es un ejemplo. Por eso él no tenía temor de decir: miradme a mí, tienen que obedecer. Lo mismo que yo hago, hagan ustedes. Si yo toco la trompeta, ustedes la van a tocar. Si yo quiebro el cántaro, ustedes lo van a quebrar. Si enciendo la tea, ustedes también. Sus seguidores le respetan. Y los del ejército reconocen la autoridad que tiene su líder. Ellos saben que el enemigo conoce a su líder también. Un grupo de gente, iglesia, congregación, como lo llame, necesita tener la seguridad, la confianza en Dios de que el enemigo sabe y teme a su líder. Pero una congregación, un grupo de gente que no sabe
si su autoridad o su líder tiene o no tiene autoridad, no sabe si los demonios lo van a desgreñar o lo van a desaliñar o lo van a dejar mal visto. Esa gente no tiene seguridad con el líder. Pero si el líder puede decir, miradme a mí, así como yo hago, ustedes hagan, que esto funciona, porque Dios está en medio del asunto. Eso le da seguridad a sus seguidores. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, o sea, los shofars, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. O sea, los cántaros no era para llevar agua, era para quebrarlos, más ridículo todavía. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y era específico que en la izquierda las teas y en la derecha las trompetas. Entonces fíjese los 3 elementos que había, las armas de guerra. Las trompetas es la voz profética. Los cántaros es la humanidad que tiene que ser quebrada. Y las teas encendidas es la luz de la cual estamos hablando desde las 6:30 de la tarde. Primero sale la voz profética, que da la dirección, la instrucción, la revelación de Dios. Después viene el proceso o el quebrantamiento nuestro para ser verdaderos guerreros. Y hasta que viene el quebrantamiento, se mira la luz que está dentro. Poderoso, ¿verdad? Todo eso fue una señal profética para que nosotros aprendamos a ser los guerreros de esta generación. La voz profética nos dirige. El proceso, el quebrantamiento de nuestra humanidad, vasijas de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice el apóstol Pablo. Cuando ha sido quebrado, cuando ha sido procesado, cuando tu humanidad ha sido sometida y quebrada, entonces todos verán la luz. Cristo dentro de ti, la esperanza de gloria. Esos son los guerreros de este tiempo, amados míos. Entonces, Gedeón fue un guerrero pacífico. Nunca le tiró una piedra a los madianitas, nunca le tiró una lanza. No, qué tremendo, esto es poderoso, hermanos. No le hizo gritazón, nada. Ni le dijo fuera en el nombre de Jesús, nada. Voz profética, quebranto y la luz. Y si usted sigue leyendo todo eso, mire, se confundieron. El Señor los puso espada a cada uno contra el otro, el muslo, y lo deshizo, y el botín fue tremendo. Wow, y sin nada de derramamiento de sangre de parte de Gedeón. Él nada más hizo lo que Dios le dijo. Y los demás fueron obedientes. El éxito de esta guerra espiritual es que todos los 300 fueron muy obedientes a lo que el líder les dijo. Por eso el ejército de un remanente no puede ser multitudes, porque ahí se pierden todos y no saben seguir instrucciones. Para ir a la guerra usted tiene que saber obedecer y seguir las instrucciones de su líder. Los que se meten a guerra espiritual y no se someten a la instrucción del líder están perdidos. Hay que obedecer la instrucción del que oye la voz de Dios para dirigir la guerra espiritual. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Imagínense, con solo que quebraron los cántaros, se fueron huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. O sea, ellos mismos se mataron entre sí. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. La batalla se concluye hasta que se le corta la cabeza al enemigo. Eso es algo que tiene que aprender, amado mío. Cuando David se enfrentó a Goliat,
Dice que él con una sola piedra lisa lo derribó, pero no lo mató. Después David tuvo que agarrar la espada del mismo Goliat y cortarle la cabeza al enemigo. Muchos fracasos en la guerra espiritual es porque solo atontamos al adversario, lo suprimimos por un tiempo, pero luego nosotros nos olvidamos y agarró más fuerza y después resurgió. Tenemos que cortarle la cabeza al enemigo, erradicar la fuente, sacar la raíz, eliminarlo, anularlo. Hay que ser persistentes, estar seguros que el enemigo ha sido aniquilado. Si una virtud tiene el diablo, porque nada bueno tiene, pero una sola virtud es que es bien perseverante y bien persistente. Y eso tenemos que saberlo. Entonces hay que cortarle la cabeza al enemigo. ¿Están dispuestos para ser los guerreros de este tiempo, hermanos, de esta generación? ¿Qué características busca Dios en los que Él llama? Que estén trabajando, que estén ocupados, que sean obedientes. ¿Por qué Dios mandó a Gedeón a derribar los altares de su padre? No podemos ir a la guerra cuando hay influencia de idolatría o de ocultismo ancestral. ¿Qué es un remanente, hermanos? Un grupo escogido por Dios, seleccionado, que ha pasado la prueba que Dios le ha puesto. Y alguien me puede venir aquí al frente y explica la estrategia de guerra de Gedeón. A ver. Un voluntario, una voluntaria, por favor. A ver, alguien que venga, toque el shofar. Yo te veo ganas, Sandra, a ti de hacerlo. ¿Cuál fue la estrategia? A ver. La estrategia de guerra de Gedeón, después de que escogió a los valientes, con la que venció a los madianitas, fue, número uno, explicarles, mirar lo que yo hago y hacer lo que yo hago, ¿no? Miren, primero explicarles la obediencia. Y una vez que eso, agarraron una trompeta de shofar, cántaros y lateas. Y no voy a repasar la parte que oyó el enemigo, ¿verdad? No. Bajaron entonces al campamento y le hicieron eso, toque la voz profética, quebraron los cántaros y salieron con las teas y se mataron los midianitas unos con otros. Excelente. Excelente. Entonces, amados, yo creo que ese es un personaje, Gedeón, del cual podemos aprender mucho de todos esos capítulos, de lo que es en sí la guerra espiritual. No puede haber un triunfo, una victoria, si no hay quebranto en nuestra vida, humillación, el bajarnos para que el Señor sea el todo en todo. Y la luz disipará toda tiniebla y causará confusión. ¿Sí? Dios, muchas gracias. Gracias por tu palabra, bendita palabra. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por todos estos hijos de luz, guerreros tuyos, Señor, que avanzan para establecer el reino de la luz. Bendito eres, Rey de Gloria. Estamos agradecidos contigo. Estamos más que agradecidos contigo porque tú eres bueno, porque tú nos estás alumbrando el espíritu de nuestro entendimiento, porque tú traes revelación a nuestras vidas. Muchísimas gracias, Señor. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos, gracias porque la espada de Jehová está con nosotros y por nosotros. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros?